Isaías es uno de los profetas más prominentes y proféticos de la Biblia, conocido por sus visiones impactantes y sus poderosos mensajes de esperanza y juicio. Llamado por Dios durante un periodo de gran agitación en Israel, Isaías proclamó la santidad de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un Mesías futuro. En este vídeo exploraremos la vida y las profecías de Isaías, desde su llamado en el templo hasta sus revelaciones sobre el futuro del pueblo de Dios. Únete a nosotros en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo las palabras de Isaías continúan resonando hoy, ofreciendo consuelo y desafío a todos los que buscan a Dios. Durante el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Este fue un periodo de agitación política y social, con amenazas externas de poderosos imperios como Asiria. La idolatría, la injusticia social y la corrupción se extendían en la sociedad, mientras que los líderes y el pueblo se alejaban de los caminos de Dios, provocando su descontento. Dios llamó a Isaías, hijo de Amoz, para ser su profeta. El nombre Isaías, que significa Yahvé es salvación, es profundamente significativo para su mensaje profético, que enfatiza que la verdadera salvación y liberación de Israel provienen solo de Dios. Isaías tenía una visión de la corrupción y la rebelión de Israel, con Dios afligido y decepcionado por su pueblo que lo había abandonado a pesar de haberlo criado y enaltecido. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, observando la devastación. La tierra estaba desolada, las ciudades quemadas y los campos devastados por los extranjeros. La hija de Sión, la ciudad amada por Dios, se había convertido en desolación y abandono. Dios, a través de Isaías, comparaba a Israel con animales que al menos reconocen a sus dueños, mientras que Israel había olvidado a su Dios. Con dolor, Isaías proclamaba: «Oh pueblo pecador, pueblo cargado de iniquidad, nación de malvados, generación corrupta. Abandonaron a Yahvé, han provocado la ira del Santo de Israel, se han vuelto atrás». Isaías 1, 2. La condición de Jerusalén era alarmante. Los líderes estaban enfermos y desde la planta de los pies hasta la cabeza no había nada sano, solo heridas, moratones y llagas abiertas que no habían sido curadas ni vendadas. Isaías 1, 6. Isaías vio la desolación y la comparó con la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también reconoció la misericordia de Dios al dejar un remanente. Dios llamaba a su pueblo a lavarse y purificarse, a remover la iniquidad de sus obras y a aprender a hacer el bien. Los exhortaba a buscar la justicia, ayudar al huérfano y defender a la viuda. Isaías 1, 16-17. Con un tono de esperanza, Isaías transmitía la promesa de Dios: «Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán». Isaías 1:18. Esta promesa de perdón estaba condicionada a su arrepentimiento y retorno a Dios. Dios advertía que si el pueblo se volvía hacia él, comerían del bien de la tierra, pero si permanecían rebeldes, serían consumidos por la espada. Isaías 1, 19-20. Isaías tuvo una visión de los últimos días, cuando el monte del templo sería exaltado y todas las naciones correrían hacia él para aprender los caminos de Dios. Isaías vio un futuro en el que las naciones transformarían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, cesando de alzar la espada nación contra nación, y no aprenderían más la guerra. Sin embargo, Isaías advertía también contra la arrogancia y la idolatría, diciendo que el día del Señor vendría contra todo lo alto y soberbio, y solo Yahvé sería exaltado en aquel día. Isaías 2:12. Isaías anunciaba que el Señor quitaría a Jerusalén y a Judá todo soporte, dejando la ciudad vulnerable y desolada. Isaías 3, 1-4. Describía cómo las mujeres de Sión, que se habían envanecido por su vanidad y lujo, serían humilladas. Isaías 3:16. Isaías vio la promesa de redención, anunciando que en aquel día, el renuevo de Yahvé será hermosura y gloria, y el fruto de la tierra grandeza y honra para los sobrevivientes de Israel. Isaías 4, 2. Isaías cantó una canción sobre una viña, una parábola que representaba a Israel. Dios había plantado una viña en una colina fértil, cuidándola con esmero, pero en lugar de producir buenos frutos, había producido frutos silvestres. En el libro Despierta tus poderes mentales, descubre cómo utilizar los poderes mentales a tu favor y trascender tu vida como nunca antes lo habías hecho. Aprende a desarrollar tus poderes psíquicos. Eleva tu nivel de conciencia y aplica los consejos que doy en este libro para salir de la matrix mental y financiera. Descubre la historia de personas que cambiaron su realidad y el mundo utilizando su mente.
Adquiere el libro ahora y comienza a transformar tu vida. Esta viña, que debía ser una fuente de alegría y fruto, se había convertido en una decepción. Isaías 5, 1-2. Isaías pronunció lamentos contra los malvados que oprimían a otros y cometían injusticias. Advirtió sobre la inminente invasión y juicio que vendría de las naciones extranjeras, levantadas por Dios como una señal contra Israel. Isaías 5, 26-30. En el día en que el rey Uzías murió, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Sobre él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías quedó impresionado por la santidad de Dios, dándose cuenta de su propia pecaminosidad al encontrarse en la presencia de Dios. Isaías 6, 1-5. Isaías se sintió indigno de estar delante de Dios debido a su pecado y el de su pueblo. Uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa viva tomada del altar y tocó sus labios, simbolizando la purificación de sus pecados. Isaías 6, 6-7. Dios preguntó a quién enviaría para llevar su mensaje, y Isaías respondió valientemente, ofreciendo su servicio. Isaías 6, 8. Durante una crisis política, el rey Acaz de Judá enfrentó la amenaza de los ejércitos de Siria e Israel. Dios envió a Isaías para tranquilizar a Acaz y darle una señal de esperanza. Isaías anunció una señal de esperanza para el pueblo de Judá, profetizando el nacimiento de un hijo de una virgen, llamado Emanuel. Isaías 7-14, prometiendo que Dios estaría con su pueblo. Isaías profetizó también el juicio que vendría sobre el pueblo debido a su desobediencia. Isaías 8, 7-8. A pesar del juicio, Isaías ofreció una visión de esperanza para el futuro, profetizando la venida de una luz que traería esperanza y salvación. Isaías 9, 2. Isaías ofreció una visión esperanzadora del futuro, anunciando el nacimiento de un soberano justo, llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9, 6. Este soberano gobernaría con justicia y paz, estableciendo su reino con equidad y justicia. Isaías 9, 7. Isaías profetizó la caída de Babilonia y el exilio del pueblo de Israel. Isaías 13, 1-22. Israel sería juzgado por su desobediencia y su rechazo a seguir a Dios, pero también prometía una restauración futura. Isaías 14, 1-2. Isaías profetizó la redención de Israel, la sanidad de los enfermos, el consuelo de los afligidos, la liberación de los prisioneros, la reconciliación con Dios y la promesa de una nueva tierra y una nueva Jerusalén en su tiempo. Isaías advierte que el orgullo de Israel los llevará a la ruina. En Isaías 28, 1 se narra: «Ay de la corona de orgullo de los borrachos de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino». Este versículo destaca la arrogancia y el descontrol del reino del norte. Isaías también advierte a Judá sobre su hipocresía y falta de fe, especialmente en su confianza en alianzas humanas en lugar de en Dios. En Isaías 28, 15 se narra: «Porque vosotros habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, y con el Seol hemos hecho acuerdo, cuando pase el torrente del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad». Este versículo muestra la confianza errónea de los líderes de Jerusalén. Dios promete un fundamento seguro para aquellos que confían en Él, contrastando con la insensatez de los que buscan seguridad en otras cosas. En Isaías 28, 16 se narra: «Por tanto, así dice el Señor Yahvé, he aquí, yo he puesto por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure». Este versículo señala la seguridad y estabilidad que provienen de confiar en Dios. Isaías pronuncia ay sobre Jerusalén, también llamada Ariel, anunciando juicio pero también prometiendo redención. Dios afligirá a Jerusalén debido a su desobediencia y falta de arrepentimiento. En Isaías 29, 12 se narra: «Ay de Ariel, la ciudad donde habitó David. Añadid año a año, que las fiestas sigan su curso». Este versículo muestra la proximidad del juicio. Dios promete una futura redención y restauración para Jerusalén. En Isaías 29, 18-19 se narra: «En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los mansos aumentarán su gozo en Yahvé, y los pobres de entre los hombres se alegrarán en el Santo de Israel».
Este versículo ofrece esperanza de restauración y alegría futura. Isaías exhorta a Judá a no buscar ayuda en Egipto, sino a confiar en Dios. Judá, en su desesperación, busca alianzas con Egipto en lugar de confiar en Dios. Isaías advierte contra esta estrategia en Isaías 30, 12 se narra, por tanto, así dice el Santo de Israel, en volver y descansar seréis salvos. En la tranquilidad y en la confianza estará vuestra fortaleza. Este versículo muestra la falta de fe en Dios por parte de Judá. Dios promete bendición y salvación para aquellos que confían en Él. En Isaías 30, 18 se narra, por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Yahvé es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él esperan. Este versículo subraya la misericordia y la justicia de Dios. Isaías reitera que la verdadera seguridad y protección vienen de Dios, no de alianzas humanas. En Isaías 31, 1 se narra, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Yahvé. Este versículo destaca la insensatez de depender de la fuerza militar en lugar de confiar en Dios. Isaías describe el futuro glorioso de Israel bajo un reinado justo. Dios promete que un rey justo gobernará, trayendo paz y justicia. En Isaías 32, 1 se narra, he aquí, un rey reinará en justicia, y príncipes presidirán en juicio. Este versículo anticipa el reinado justo y recto que Dios establecerá. La justicia traerá paz y seguridad duraderas. En Isaías 32, 17 se narra, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este versículo muestra los frutos de vivir en justicia. Isaías ora por la misericordia de Dios y alaba su poder para liberar. En Isaías 33, 2 se narra, oh Yahvé, ten piedad de nosotros, a ti hemos esperado. Sé también tú nuestro brazo cada mañana, y nuestra salvación en tiempo de tribulación. Este versículo refleja la confianza en la capacidad de Dios para salvar. Isaías profetiza la destrucción de Edom y describe el futuro glorioso del reino de Dios. Edom, representando a los enemigos de Dios, será destruido por su maldad. En Isaías 34, 5 se narra, porque embriagada estará mi espada en los cielos, he aquí, descenderá sobre Edom, y sobre el pueblo de mi anatema, para juicio. Este versículo subraya la justicia divina contra los malvados. El desierto florecerá y se llenará de gozo y belleza, simbolizando la restauración de Israel. En Isaías 35, 1-2 se narra, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahvé, la hermosura del Dios nuestro. Este versículo ofrece una visión esperanzadora del futuro glorioso de Israel. Dios reunirá y redimirá a su pueblo, trayéndolos de vuelta a su tierra con alegría y sin temor. En Isaías 35, 8-10 se narra, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que vayan los redimidos. Y los redimidos de Yahvé volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este versículo simboliza la redención y la restauración final del pueblo de Dios durante el reinado de Ezequías. Jerusalén enfrentó una grave amenaza del rey Senaquerib de Asiria. Los asirios sitiaron la ciudad y enviaron a su comandante, el Rabsaces, para intimidar a los habitantes de Jerusalén y persuadirlos a rendirse. El Rabsaces se presentó ante el pueblo de Jerusalén con un mensaje de intimidación, desafiando su confianza en Dios y ridiculizando su esperanza de salvación. En Isaías 36, 4-5 se narra, y les dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que confías? Yo digo que solo son palabras, el consejo y la fuerza para la guerra. Ahora, pues, ¿en quién confías tú, para que te rebeles contra mí? Este versículo refleja la arrogancia del comandante asirio y su intento de socavar la moral de los israelitas. Ezequías, angustiado por las amenazas, acude al templo para buscar la ayuda de Dios.
En Isaías 37:1 se narra, y aconteció que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Yahvé. Este versículo muestra la desesperación del rey y su fe en la intervención divina. Isaías respondió con un mensaje de esperanza y confianza en Dios. Isaías asegura a Ezequías que Dios protegerá a Jerusalén y derrotará a los asirios. En Isaías 37:6-7 se narra, y profetizó Isaías hijo de Amoz, diciendo a Ezequías: Así ha dicho Yahvé, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me blasfemaron los criados del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que caiga a espada en su tierra. Este versículo muestra la promesa de Dios de proteger a Jerusalén y derrotar a los asirios. Dios cumplió su promesa y envió un ángel que mató a 185,000 soldados asirios. En Isaías 37:36 se narra, y salió el ángel de Yahvé, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Este versículo muestra la intervención milagrosa de Dios en favor de su pueblo.